Capítulo 12. El infierno, la advertencia y la misericordia. El primer domingo después de la última reunión, la presbiteriana de Ashford se llenó de una manera que no se veía desde hacía años. No llena de forma pulida, ni llena como en días festivos, sino llena como se llena un refugio cuando por fin la tormenta golpea a un pueblo que creía estar a salvo. Algunos llegaron porque tenían miedo de dormir, y otros llegaron porque alguien les rogó que vinieran. Algunos llegaron porque antes se habían reído, y ahora su risa se sentía como una deuda. Elías se paró en el púlpito y esperó hasta que el último arrastrar de pie se apagara, y el último saludo en susurro se desvaneciera. Esperó hasta que el último que llegó tarde encontrara un lugar donde quedarse de pie junto a la pared. No abrió con chistes. No abrió con una historia. Abrió con gravedad. «Buenos días», dijo Elías. «Hoy voy a hablar con claridad, no para entretenerlos, no para asustarlos y no para manipularlos». Puso ambas manos sobre el púlpito, firme, y dejó que la sala sintiera el peso de esa firmeza. «Voy a decirles lo que la Biblia enseña sobre el infierno». El santuario se tensó como si la palabra misma sacara el aire del cuarto. Y voy a decirles por qué importa que las cosas que la gente ha testificado en esta iglesia no son nuevas. Miró los rostros que habían venido hambrientos de certeza, lo admitieran o no. Son antiguas, están escritas, y Dios nos advirtió mucho antes de que naciéramos. Luego dijo la frase que enmarcó todo lo demás como misericordia y no como espectáculo. Y cuando Dios advierte, esa advertencia es misericordia. Algunos están aquí porque oyeron testimonios que los sacudieron, dijo Elías, y oyeron de puertas, de oscuridad, de gritos, de un hedor que no se les borra de la memoria. Hizo una pausa, dejando que cada imagen encontrara a quien le pertenecía. Oyeron sobre la sensación de que el tiempo no actuaba como tiempo, y están preguntando, ¿esto es real? ¿Es bíblico? ¿O es imaginación? Elías levantó la Biblia como un hombre levanta una lámpara dentro de una cueva. La Biblia no trata el infierno como una metáfora, dijo. Lo trata como un destino, lo trata como una prisión, y lo trata como un juicio. Miró a la congregación sin pestañear, y lo trata como algo de lo que Jesús habló más de lo que a la mayoría nos gusta admitir. Así que primero voy a definirlo como la Escritura lo define, dijo Elías, y su voz se mantuvo serena porque el miedo no necesitaba ayuda de la dramatización. El infierno no es solo fuego, y el infierno no es solo dolor, y el infierno no es solo castigo. Se inclinó un poco hacia adelante, como si quisiera que las palabras llegaran hasta la última pared. El infierno es la ausencia de Dios. Dejó que eso cayera y luego lo explicó como un pastor, explicando un precipicio a ovejas que siguen caminando hacia el borde. Dios es luz, Dios es amor, Dios es paz, Dios es misericordia, Dios es vida y Dios es orden. Alzó la Biblia y su tono se afiló con claridad. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Así que cuando una persona dice, no quiero a Dios, lo que en realidad está diciendo es, no quiero al que es la fuente de todo lo bueno. Y Dios no obligará a nadie a tenerlo para siempre. Continuó Elías, más bajo ahora, no porque suavizara la verdad, sino porque la verdad no necesitaba volumen. Hay un lugar donde la bondad de Dios se retira, no porque Él sea cruel, sino porque Él honra la elección. Dejó que un silencio se expandiera por las bancas. Por eso la Escritura lo llama tinieblas de afuera, y por eso los que han visto, aunque sea un destello, no lo describen simplemente como malo. Miró por el pasillo central como si viera otra vez los rostros de las reuniones parados allí. Lo describen como un lugar donde todo lo bueno se fue, donde el consuelo se fue, donde la esperanza se fue,
donde el reposo se fue. Tocó la Biblia con suavidad, y lo que ustedes oyeron testificar, oscuridad que se sentía viva, miedo que penetraba el cuerpo, aire que no entraba como aire normal, gritos que no se detienen, eso no es invención moderna. Su mirada se sostuvo firme. Dios les advirtió. La Biblia habla del infierno como abajo, dijo Elías, pasando una página con el cuidado de quien maneja algo peligroso. Abajo, en las partes bajas, el pozo, la profundidad. El lenguaje es consistente. Descender, ir hacia abajo, ser abatido. No lo enseñó como científico, lo dijo como un pastor trazando un mapa con el dedo. Ezequiel habla de las profundidades y de las partes bajas de la tierra en lenguaje de juicio, y los profetas usan esa misma gravedad hacia abajo una y otra vez. Sostuvo la línea y luego la amplió. Apocalipsis nos dice que después del juicio final, la muerte y el Hades entregan a los muertos que están en ellos, y luego la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Elías hizo una pausa para que nadie perdiera la implicación. Eso te dice algo. Hay un lugar de retención presente y hay un castigo final y eterno. Alzó la vista. No es simple y no es simbólico. La Escritura también usa lenguaje de prisión, continuó Elías, porque es un lugar de ser retenido. Habló de pozos, cámaras, barrotes, ser reunidos como presos, ser encerrados. Isaías habla de gente reunida como presos en un pozo. Proverbios advierte de cámaras de muerte. Jonás describió barrotes cerrándose sobre él en lo profundo. Asintió una vez, firme. La gente testificó de corredores, de cuartos, de áreas, de ser movidos y atrapados, y eso se alinea con el lenguaje bíblico de pozos, prisiones y lugares de cautiverio. Dejó que la sala respirara y luego entró en lo que la Biblia afirma sin pestañear. La Biblia habla de fuego, no un fuego metafórico, fuego. Miró a la congregación. Los salmos hablan de fuego, azufre y carbones encendidos, y Jesús habló de un horno de fuego y de lloro y crujir de dientes. Y la Biblia habla de oscuridad, dijo Elías, no un poquito oscuro, oscuridad. Pasó otra página. Lamentaciones habla de ser puesto en lugares oscuros como los muertos de antaño. Judas habla de la negrura de las tinieblas para siempre. Y Éxodo habla de una oscuridad que se puede palpar. Alzó la cabeza. Algunos testificaron, no era solo oscuro, yo lo sentía. Y eso es lenguaje bíblico. No permitió que lo volvieran curiosidad. Dios les advirtió porque los ama lo suficiente para decirles lo que su pecado está comprando. Luego Elías llegó a algo que la gente había descrito con honestidad de arcadas. La Escritura habla de azufre, de contaminación, de inmundicia, dijo, y no se sorprendan cuando la gente testifique de aire podrido y hedor quemante. Levantó un dedo. El azufre es sulfuro, y aún en esta vida, el sulfuro puede matarte si respiras demasiado. Así que no se sorprendan cuando la gente testifique de aire que asfixia, dijo Elías, de aliento que no llega, de pelear por el más mínimo oxígeno. Asintió una vez como si odiara tener que decirlo, y aún así no lo dejó sin decir. Isaías dice que el Señor da aliento al pueblo sobre la tierra, y el aliento es un regalo que damos por sentado. Se inclinó hacia adelante. En Apocalipsis, la Escritura dice que no hay reposo día ni noche para los que están bajo tormento, y Isaías dice que los impíos son como el mar en tempestad que no puede reposar. Elías hizo una pausa lo bastante larga como para que cada persona agotada se sintiera vista. El reposo es bendición de Dios. El sueño es regalo de Dios. La paz es regalo de Dios. Su voz se mantuvo firme. Cuando Dios se retira, tú no te quedas con los regalos,
Y por eso los testimonios describen cansancio implacable y cero alivio. Y la Escritura dice que no hay paz para los impíos, continuó Elías, y eso no es poesía, eso es advertencia. Lo contrastó sin restregarlo. Isaías habla de que el pueblo de Dios habita en morada de reposo, pero el impío no tiene ese reposo. Miró a la congregación. Piensen en miles gritando, millones gritando, y tú no puedes taparte los oídos, y no puedes salir. Levantó la Biblia un poco. En él vivimos, nos movemos y existimos. Así que incluso tu fuerza para estar de pie y respirar es misericordia que no ganaste. Y entonces nombró algo que muchos habían descrito en las reuniones. Esa pesadez, esa debilidad, esa sensación de que moverse es lento y tedioso, se alinea con el lenguaje bíblico de flaqueza, tristeza y angustia. No se quedó ahí como teatro. Lo dijo porque la Escritura lo dice. ¿Y qué hay del miedo?, preguntó Elías. Ese terror tan por encima del miedo terrenal que no tienes lenguaje para describirlo. Sus ojos recorrieron el cuarto, deteniéndose en rostros que habían despertado empapados en sudor y vergüenza. La Escritura habla de terrores consumiendo al impío, de ser consumido por terrores. Bajó la voz como si bajarla pudiera impedir que el terror se regara. El infierno no es solo dolor, es miedo sin alivio, miedo sin fin, miedo sin consuelo. Hizo una pausa y luego dijo una de las verdades más crueles con sencillez. En el infierno estás solo, no porque no haya gente, sino porque no hay consuelo. Dejó que la sala se quedara ahí. La gente grita y suplica, pero no hay compañerismo que te sane, solo aislamiento con tus atormentadores. Y la Escritura habla de ser olvidado, dijo Elías, observando cómo cambiaban los rostros ante esa idea. Puedes ser famoso en la tierra y no ser nada allí, sin identidad que importe, sin propósito, sin destino. Lo dijo como un médico da un diagnóstico. La Escritura habla de desesperanza. El que desciende al pozo no puede esperar. Luego lo convirtió en misericordia. Aquí en la tierra, aún en tu peor situación, todavía tienes tiempo, todavía tienes aliento y todavía tienes la opción de arrepentirte. Señaló con suavidad hacia las bancas. Eso es misericordia, y el enemigo quiere que la desperdicies. Elías pasó otra página y habló de lo que Jesús mismo dijo. Jesús habló de sed, dijo, y en Lucas describió a un rico en tormento rogando por una sola gota de agua. Sostuvo su atención sin teatralidad. No un vaso, no un río, una gota, porque la sed allí es más allá de lo que podemos imaginar. Y voy a agregar esto, dijo Elías, porque la Escritura lo agrega. No lo hizo sensacionalista, lo hizo claro. La Biblia también habla de hambre y de calor ardiente como parte del lenguaje de juicio, y Deuteronomio dice que el impío puede ser quemado de hambre y devorado de ardor. Dejó que eso se asentara antes de seguir, porque el hambre es un tormento silencioso hasta que te posee. Y la Escritura usa lenguaje de serpientes en juicio también, no como símbolo para asustar, sino como retrato de veneno y tormento. Alzó la Biblia un poco. Deuteronomio habla del veneno de serpientes y del cruel veneno que acompaña la rebelión, y Apocalipsis muestra que lo demoníaco no es suave cuando el freno se retira. Miró los rostros. Algunos testificaron de serpientes en los bordes, de horrores que se arrastran, de piel que se eriza, y la Escritura no es tímida sobre herramientas de terror. Elías no se quedó ahí. Lo dijo y siguió, porque el punto no es fascinación, el punto es arrepentimiento. Y luego hay imágenes que hacen que la gente se retraiga.
dijo Elías, sin deleitarse en ellas. Jesús habló del gusano que no muere, Isaías habló de gusanos y corrupción, y el retrato es descomposición que nunca termina su trabajo porque el sufrimiento no termina. Sostuvo la Biblia como si le diera sostén a él también. Eso significa podredumbre sin salida, muerte sin morir. Alzó la vista y dijo otra verdad dura. La Escritura enseña tormento continuo, no un momento, no un apagón. Y añadió algo que muchos no saben. Hay grados de castigo. Jesús habló de mayor condenación. Habló de que será más tolerable para unos que para otros. Habló de pocos azotes y muchos azotes. Elías se puso más serio. No hay un nivel cómodo del infierno, solo distintas intensidades de horror. Y la Escritura habla de atormentadores, continuó Elías, y de crueldad. No lo omitió, pero tampoco lo saboreó. Los lugares oscuros de la tierra están llenos de moradas de crueldad, no de bondad, no de justicia, crueldad. Miró a la congregación. Algunos de ustedes han vivido bajo crueldad aquí, y pensaron que eso era lo peor que podía llegar a ser la crueldad. Su voz se afirmó, protectora. El infierno es crueldad sin que Dios la contenga. Dejó 2 latidos de silencio, y luego aclaró. Los habitantes. La Escritura habla de diablos, de espíritus inmundos, de maldad espiritual, y ustedes describieron formas grotescas, deformes, burlonas, llenas de odio, atormentando. Asintió. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, Jesús lo dijo. Y Dios no diseñó el infierno porque disfrute castigar humanos. Y aún así los humanos lo eligen cuando eligen el pecado y rechazan al Salvador, dijo Elías. Y no lo dijo como insulto, lo dijo como ruego. El infierno no es una trampa sorpresa, es un destino elegido. Trajo claridad a términos que la gente confunde. La Biblia usa palabras como Seol y Hades, usa Gehenna, habla de confinamiento para ángeles caídos, habla del abismo y habla del lago de fuego. Negó con la cabeza. El inframundo no es una caricatura y el juicio final no es una metáfora. Su voz se tensó y la sala sintió el peso. Un día, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, la Escritura dice que serás lanzado allí. El silencio que cayó no fue solo silencio, fue el tipo de silencio que te hace sentir el latido del corazón y darte cuenta de que es prestado. Entonces, ¿por qué permitiría Dios que algunos vean destellos?, preguntó Elías, más suave ahora pero más urgente. ¿Y por qué permitiría Dios que una advertencia sacudiera a un pueblo tranquilo? No se apresuró. Porque Dios es misericordioso, dijo. Dios advierte antes del fin. Ese es su patrón. Advirtió por profetas, advirtió por la Escritura, advirtió por Cristo y advirtió por la conciencia. Levantó la mano, y ahora mismo estás vivo, así que no se te acabó el tiempo. Elías miró hacia las bancas del centro, donde los más jóvenes estaban inmóviles. La Escritura dice que en los últimos tiempos habrá burladores, y la burla no es nueva. No lo dijo con crueldad. La gente se ríe porque la risa es más fácil que el arrepentimiento, pero el sarcasmo no puede comprar un alma. Y quiero decir algo más, porque alguien siempre lo piensa, continuó Elías, que aunque el infierno sea real, en cuanto llegues allá, de pronto vas a ser valiente. Negó con la cabeza una vez. Eso es mentira, no vas a negociar para salir del juicio. Dio 2 ejemplos sobrios sin convertirlos en chisme. Se ha reportado que algunas figuras ocultistas famosas no murieron con arrogancia, sino con confusión y terror. Y no lo digo para entretenerlos. Bajó la mirada y luego la alzó. Lo digo porque el diablo les miente a sus siervos, les promete control,
poder, iluminación, y al final los deja con pavor. Elías hizo una pausa. El infierno está lleno de gente que pensó que tenía tiempo, lleno de gente que pensó que era demasiado inteligente, lleno de gente que pensó que se arrepentiría después. Y entonces fue al centro del Evangelio. La ira de Dios contra el pecado es real, pero Dios derramó su ira sobre Jesús en la cruz para que tú no tuvieras que cargarla. ¿O dejas que Jesús la lleve, o la llevas tú?, dijo Elías. Y la sala quedó quieta porque nadie pudo fingir que eso era solo discurso religioso. Por eso importaron los testimonios, no porque estemos fascinados con el horror, sino porque confirman lo que Dios ya escribió. Negó con la cabeza despacio. Esta vida es vapor, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sus ojos recorrieron las bancas. Te preparaste para dinero, comodidad, reputación, pero no te preparaste para estar delante de Dios. No lo gritó. No predico esto porque los odie, lo predico porque los amo y porque Jesús los ama lo suficiente para advertirles. Salió de detrás del púlpito despacio, no como movimiento de escenario, sino como pastor acercándose. No hay un término medio, no hay terreno neutral. Hay vida y hay muerte. Luego levantó la Biblia una última vez. Y Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. No una opción, el camino. Si estás respirando, dijo Elías, se te ha dado una segunda oportunidad. Miró por el pasillo. No estás oyendo esto porque Dios quiera aplastarte. Lo estás oyendo porque Dios te está advirtiendo antes del fin. Su voz se volvió más suave sin perder urgencia. Si ya eres de Él, despierta, vuelve al primer amor, deja de jugar con la oscuridad, deja de hacer paz con cadenas. Tragó saliva. Y si no eres de Él, no apuestes tu alma al sarcasmo. Tomó aire. El arrepentimiento no es una palabra elegante de iglesia. Significa girar. Girar del pecado, girar de las excusas, girar de la oscuridad secreta, girar del orgullo, girar de la incredulidad. Sostuvo el momento como una puerta abierta. Jesús te va a perdonar, te va a limpiar, te va a salvar, te va a dar un corazón nuevo, y te voy a dar la oportunidad porque tú no sabes cuántos alientos te quedan. Se quedó muy quieto, la voz firme y sencilla. Si quieres a Jesús, ven. No cambió ninguna luz y no subió música. Solo el silencio, la misericordia aterradora de una puerta abierta. En ese silencio, la primera silla crujió, luego otra, luego otra. La gente se movió como si despertara de un sueño largo y se diera cuenta de que su casa estaba en llamas. Dios había advertido, y la misericordia había seguido.